Muy bien, acompáñenme en Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2:14. Como hemos visto en estas fechas, ¿verdad? Estamos pues celebrando o a vísperas de la Navidad, celebrar lo que es la Navidad, y pues hay una mezcla de emociones por todas partes en cuanto a la Navidad. Hay muchas personas que están muy contentas, que se alegran cuando viene la Navidad. Significa que van a poder ver a la familia, que van a encontrarse con amigos. Para algunos niños es emocionante porque van a tener sus regalos, porque son vacaciones y un montón de sentimientos encontrados en la Navidad. Para algunos otros es un tiempo deprimente porque cuando en los recuerdos que tienen de su infancia fue bastante dura la Navidad o fueron problemas. Entonces hay una serie de emociones encontradas y nosotros como cristianos hemos escuchado muchas veces el tema de la Navidad, que se trata de Cristo, que hablamos de que Dios se hizo hombre en Cristo y lo hemos escuchado y lo hemos cantado un montón de veces y hemos visto películas al respecto, pero hasta cierto punto quisiera sondear nuestro corazón para ver qué tanto nosotros hemos indagado ahí en nuestro corazón, qué tan central es Cristo en nuestra Navidad, qué tan central es Jesús cuando nosotros tocamos el tema de la Navidad, qué es lo que ocupa realmente el centro cuando hablamos de la Navidad. Pudieran ser los tamales, el ponche, el árbol, las esferas, las luces, etcétera. O sea, todos tenemos algo diferente, pero quiero llegar a nuestro corazón para que podamos ver qué tan central es Cristo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestro tema de la Navidad cuando nosotros pensamos en Navidad? ¿Qué lugar ocupa nuestra familia? ¿Qué lugar ocupan los obsequios, la generosidad? Pero ¿qué lugar ocupa Cristo principalmente? Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me fascina el libro de Hebreos. No sé cuántos lo han leído de principio a fin, toda la epístola o la carta a los Hebreos. Es un libro fascinante. Tiene un tema impresionante. Desde el principio tú comienzas a leer Hebreos y en el principio el autor, como si no tuviera tiempo de presentarse. De hecho, un problema con Hebreos es que no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue un Apolos o se lo atribuyen a alguien más. Pero nadie sabe en realidad quién es el autor de la epístola a los Hebreos. Lo cierto es que el autor no le importaba presentarse él. Al autor de la epístola a los Hebreos en ningún momento le importó que supieran quién era que lo reconocieran a él como el principal. A lo mejor la iglesia lo conocía, pero a él no le importó eso. Él comienza la epístola con palabras fascinantes. Dios, habiendo hablado muchas veces antes y de muchas formas a nuestros padres, nos ha hablado ahora por medio del Hijo. Y a partir de ese momento, del versículo 3, el autor de Hebreos lo que hace es empezar una exposición de la grandeza, la majestad, la gloria, la solemnidad, el poder, la sabiduría de Cristo. Toda la epístola a los Hebreos es ver cómo Jesucristo es mejor, cómo Jesucristo es superior, cómo Jesucristo es más grande, cómo Jesucristo es más poderoso. Y lo compara con los ángeles, y lo compara con Aarón, y lo compara con Moisés, y lo compara con los levitas, y lo compara con el tabernáculo, con los sacrificios. Lo compara con todo, y en todo dice, pero Jesucristo es superior a todos ellos. Jesucristo es mejor, Jesucristo va más allá. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el tema de hoy.
hemos dividido el tema de hoy en cinco puntos en estos textos. Hemos titulado el sermón ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y en estos 5 puntos vamos a dar 5 respuestas de por qué Dios se hizo hombre y que a la vez son 5 razones para celebrar la Navidad en realidad. Vamos a ver solamente 5 razones por las cuales Dios se hizo hombre. El escritor John Piper escribió un libro con 50 razones por las cuales Cristo vino a sufrir y morir. Nosotros solo vamos a enfocarnos en 5, pero son 5 razones impresionantes. La primera de ellas, verso 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, punto número 1, para conquistar sobre Satanás. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Bueno, Dios se hizo hombre para conquistar sobre Satanás. Tenemos un enemigo sumamente poderoso. No solo ha sido nuestro enemigo, sino que nos ha conquistado y ha tomado el control de nuestras vidas. Nos ha dictado y determinado patrones de vida, valores erróneos y propósitos torcidos para vivir. Desde aquel momento en que nuestros padres, Adán y Eva, como cabezas federales, aceptaron traicionar al Señor y Creador a cambio de las falsas promesas de este tentador, todos los que hemos nacido en este mundo, hemos nacido con esta naturaleza caída, somos suyos. Esta es una realidad terrible para el mundo. Esta es una realidad terrible para nosotros. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del diablo. Y algo que nosotros podemos ver en los evangelios a medida que los vamos leyendo es como cuando Jesucristo viene, lo primero que pasa cuando los demonios vienen con Él no es que inician un diálogo o una conversación, caen postrados delante de Él. Los endemoniados vienen y caen postrados delante de Él y dicen, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Ya sabemos quién eres. Y algo que podemos ver constantemente en los evangelios es esta grandeza de Jesús, es este poder de Jesús, cómo Jesús vino a vencer al diablo. Acompáñame en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Mira lo que dice. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Verso 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, es decir, por medio de Cristo. Cuando el hombre cae en pecado en Génesis, que todos recordamos esta escena, cuando el hombre es tentado y obedece a Satanás, cae en la tentación y rechaza o desobedece, se rebela contra Dios, lo que el hombre hace en este momento es que le entrega a Satanás, le entrega al diablo el poder, por así decirlo, le entrega el poder. El hombre había sido creado a imagen de Dios y el hombre como creado a imagen de Dios representaba y tenía la autoridad de Dios en el mundo, pero cuando el hombre cede ante el diablo, entrega todo eso ante Satanás. Entonces, Dios se hace hombre en Cristo con el propósito de venir a vencer al diablo en imagen de hombre, de venir a destronar a Satanás, de venir a quitarle todo su poder. La palabra que usa aquí el verso 14 para decir que vino a vencer al diablo es que vino a anular todo su poder, como una serpiente sin veneno. Vino a anular todo su poder. De hecho, otra imagen que nos lleva a la serpiente está en Génesis 3:15. Acompáñame ahí también. Génesis 3:15.
Esto es impresionante. Mira la razón por la cual Cristo se hace hombre. Voy a leer desde el 14. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La imagen que nos presenta este texto es una imagen donde la serpiente está mordiendo, donde va una serpiente a morder el talón, va a morder el calcañar, pero justo cuando va a caer el pie cae exactamente en la cabeza. En el momento de la muerte de Cristo en la cruz, esto fue lo que sucedió. En el momento cuando la serpiente logra morder el calcañar, el talón, el pie de Cristo cae con todo su peso sobre la cabeza de la serpiente, y en ese momento el poder de la serpiente es anulado. Entonces este diablo que había tenido el poder sobre el mundo, se le ha quitado todo el poder por medio de Cristo. A eso vino Cristo, a vencer el poder del diablo, a anular el poder del diablo, a dejar al diablo derrotado. Eso es algo que no se había visto. De hecho, algo que se repite una y otra vez en los evangelios es esto: ¿quién es este que aún a los demonios les habla y le obedecen? Ese es Cristo. Por lo tanto, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para, en calidad de hombre, vencer al diablo y quitarle aquello que el hombre le había entregado al diablo. Por eso, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le dijo: todos estos reinos de la tierra me han sido dados a mí. ¿Quién se los había dado? El hombre mismo. Dios le había dado toda autoridad al hombre, pero cuando el hombre cede ante Satanás, se convierte en su esclavo. Y cuando se convierte en su esclavo, cede todo poder a Satanás. Por lo tanto, Satanás viene y ofrece eso mismo a Jesucristo, pero Jesucristo lo ha vencido. Hay muchos textos que nos hablan de esto. En 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en 1 de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, una y otra vez la Escritura nos lleva a considerar la superioridad de Cristo sobre el diablo. No dudamos de la existencia del diablo, no dudamos de los poderes de las tinieblas, no dudamos de Satanás y los demonios. Estamos convencidos de que ellos existen, pero estamos convencidos de que nuestro Señor, Salvador y Rey tiene poder superior al diablo. Estamos convencidos de que en todo momento en la Escritura, cuando aparece el diablo, está siempre rendido delante de él. Jesucristo ha aparecido para anular el poder del diablo. Y algo que yo quiero que tú recuerdes en este mensaje es que las voces, las cosas que te pueden asustar, imágenes extrañas, todos los fenómenos paranormales no tienen el poder de hacerle nada a un hijo de Dios, porque Jesucristo ha triunfado sobre el diablo. De la misma manera que un alacrán o un escorpión sin lanceta no puede hacer nada, sin el aguijón ya no puede hacer nada. De esa misma manera, Satanás puede aterrorizar, pero ya no puede hacer nada a un hijo de Dios. Entonces, nuevamente, Dios se hizo hombre en Cristo para vencer la obra del diablo, porque nuestro enemigo era muy fuerte. Es mucho más fuerte que los hombres, es mucho más fuerte que cualquier hombre, pero no es más fuerte que Cristo. Y Cristo vino a vencer al diablo. Segundo punto, dice en el verso 15: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Por lo tanto, nuestro segundo punto es para traer libertad a los cautivos. Si tan solo el diablo fuera nuestro único problema para que nosotros pudiéramos estar delante de Dios, ya era algo difícil. Pero Jesucristo vino a vencer el diablo y nos deja ver que aquí hay otro problema para nuestra cercanía con Dios, y es que somos esclavos. Hay una esclavitud en nosotros. Y quiero que consideres esto: nosotros como esclavos, nadie nos obliga a estar lejos de Dios. Otra vez, nosotros vivimos en una esclavitud voluntaria, por así decirlo. Por ejemplo, yo pregunto:
¿A alguno de ustedes lo forzan a ser chismoso? Simple pregunta. No. ¿A alguno de ustedes lo forzan a no leer la Biblia? No. ¿A alguno de ustedes lo forzan, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, ¿sabes qué? No quiero que te hinques a orar. No, ¿por qué no lo hacemos? Porque vivimos en una esclavitud voluntaria. En las tradiciones antiguas o en las religiones antiguas, todas las culturas de hecho, si lo vemos, todos han tenido una conciencia de la eternidad. Todos tienen una idea de que hay algo después de la muerte. De hecho, no sé si han visto esto, pero cuando una persona es una persona cruel, es una persona grosera, es una persona codiciosa, es una persona que tiene enemigos y le dicen que tiene cáncer terminal y que le quedan 1 mes, 2 meses de vida, ¿qué hace esa persona? Cambia. Tal vez no en el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos hay un cambio en esta persona. Empieza a cambiar su forma de ser y empieza a tratar de arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque dentro de esta persona hay una idea, hay una noción de que se va a encontrar con un Dios santo, que su muerte significa algo más y trata de ponerse en paz en la medida de lo posible en este tiempo. No sé si cuántos recuerdan la historia de un cuento de Navidad de Charles Dickens, Los fantasmas de Scrooge, ¿no? Bueno, hay varias películas de esa historia, pero hay algo bien interesante. Este personaje es un avaro, anciano, cruel, malo con toda la gente. De hecho, él como que disfruta ser muy, muy malo con sus empleados, verlos sufrir. Y en una noche antes de Navidad, este hombre tiene la visita de 3 seres misteriosos o 3 fantasmas que se le llaman en la película. Y los fantasmas se hacen llamar Navidad pasada, Navidad presente y Navidad futura. En la Navidad pasada le enseña su pasado, cuando él era niño, cómo pasó la Navidad. La Navidad presente le enseña cómo está pasando esta Navidad y cómo su gente alrededor, sus amigos pasan la Navidad. Pero en la Navidad futura le pintan un cuadro mucho más trágico y está muerto. Y cuando este hombre muere no hay nada. No hay nadie que lo busque. Toda su riqueza, toda su fama, todo su renombre solamente sirve para que la gente diga, se lo merecía. Y para que alguien busque cómo quedarse con su dinero, pero nadie lo recuerda como una buena persona. Al final de la historia, cuando se ha ido este tercer fantasma, o este tercer personaje, este hombre cambia radicalmente su conducta. Es impresionante porque sale como una persona generosa, empieza a ayudar a las personas, empieza a mejorar su forma de vida, quiere ayudar a la gente que él puede, empieza a atraer a su familia, a sus empleados, trata de ser mejor persona. ¿Por qué hace esto? Porque el temor a la muerte, a final de cuentas, lo forza a él a querer cambiar su vida para poder presentarse en la muerte con una vida tranquila, con una conciencia tranquila. De esa misma manera, en todo ser humano existe este temor a la muerte. Diferentes culturas de diferente manera. Por ejemplo, existen unas personas que se abstienen lo más que pueden de todo tipo de cosas. Existen religiones que se abstienen de todo con tal de en algún momento presentarse ante su paraíso, que sería un planeta con 7 vírgenes. Se abstienen hasta del café para poder tener su planeta. En otros casos, secuestran un avión y van en el avión y se estampan contra una torre o contra un grupo de personas, se ponen una bomba y van y se avientan en algún lugar donde hay gente con tal de poder llegar al paraíso. En otros casos, pasan horas y horas y días y meses y años de meditación para poder llegar a una iluminación. En otros casos, son lo mejor posibles para no reencarnar en un animal como una cucaracha o algo así, para no dejar de existir. Entonces, cada cultura tiene una idea de la eternidad y eso es lo que pasa en nuestro corazón. A final de cuentas, todos tenemos una idea de la eternidad y todos nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y sabes cuál es el verdadero terror del hombre a fin de cuentas? Presentarse delante de Dios. El verdadero terror se encuentra
en que en algún momento de la vida todo ser humano se va a presentar delante del Dios santo, justo, recto y todopoderoso y sabe algo, no está a cuentas con ese Dios. Sabe algo, ese Dios va a demandar algo de esta persona. Pero Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para en calidad de hombre venir y vivir una vida perfecta, morir en una cruz y por medio de la muerte matar a la muerte misma. Alguien lo escribió de esta manera: en el infierno al infierno sujetó, hecho pecado al pecado venció, enterrado en la tumba la destruyó y la muerte al morir él mató. Eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Entonces, por un lado nuestro enemigo era el diablo y Cristo vino a vencer al diablo. Por otro lado nuestro enemigo era el temor a la muerte y por ese temor a la muerte vivíamos una vida de esclavitud, viviendo centrados en nosotros mismos, y Cristo vino a matar a la muerte para que la muerte ya no tenga victoria y poder sobre nosotros. Creo que fue John Wesley quien dijo: denme 100 hombres que amen a Dios y no teman sino al pecado, y cambiaré el mundo. Con 100 hombres que amen a Dios y solo teman al pecado, voy a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque la realidad es que como hombres estamos más atemorizados de morir. Como hombres tenemos más miedo a vivir una vida difícil. Como seres humanos tenemos más temor a pasar calamidad. ¿Por qué faltan tantos misioneros en los lugares no alcanzados? Por temor a morir. ¿Por qué no hay abundancia de misioneros en los barrios bajos? Por temor. Ese temor nos obliga a vivir para nosotros mismos. Ese temor nos obliga a vivir para acumular riquezas. Ese temor nos obliga a vivir para tener una casa más grande. Ese temor nos obliga a vivir para tener nuestra mejor vida ahora. Pero imagínate qué pasaría si por alguna razón el temor a la muerte fuera quitado y por alguna razón toda la iglesia de Cristo dijera: no temo a la muerte, lo único que quiero es que el nombre de mi Señor sea conocido por todo el mundo. ¿Qué pasaría? ¿Te das una idea? Que dijeras: no temo a lo que me digan, no temo a lo que la gente hable de mí, quiero que conozcan a mi Salvador. ¿Qué pasaría en Durango? ¿Qué pasaría en tu familia? ¿Qué pasaría en mi familia? No temo a nada. ¿Qué pasaría en los lugares no alcanzados? Sería predicado el Evangelio. Si no existiera incluso ese temor a sufrir hambre. La esperanza es que Jesucristo vino en calidad de hombre y murió en la cruz para que la muerte ya no se pudiera enseñorear de nosotros. Y escucha esto: si la muerte no se puede enseñorear de nosotros, ¿qué puede hacerlo? Dice John Piper: el temor a la muerte nos esclaviza. Cuando el temor a la muerte es destruido por un acto de amor sacrificial, la servidumbre a la autopreservación fastidiosa y engreída es destruida. Acompáñame en Romanos 14:8. Mira lo que pasa cuando el temor a la muerte es destruido. Estamos hablando de que en Romanos y en Hebreos la iglesia de Cristo sufría realmente persecución. Hay lugares del mundo para los que decir Jesucristo es el Señor les cuesta la vida. A nosotros en Durango no. En Sombrerete tampoco. Podemos decir que Jesucristo es el Señor y no pasa nada. De hecho, estamos diciendo que Jesucristo es el Señor y no pasa nada. Pero a las personas en Irán, Corea del Norte, si alguien llega y dice: yo creo que Jesucristo es el Señor, lo cuelgan, le cortan la cabeza, les cuesta la vida. Yo pregunto, ¿seríamos capaces de ser cristianos en una cultura como esa? Lo dejo a cada quien. Romanos 14:8, escucha esto: pues si vivimos,
para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Imagina que pudiéramos vivir una vida tan centrada en Cristo como esto. Imagina que nuestros ingresos económicos trabajaran para Cristo, viviéramos para Cristo, o que pudiéramos decir como el apóstol Pablo mismo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le haces a una persona como esa? ¿Qué le haces a alguien que dice: para mí el vivir es Cristo o el morir es ganancia? Pues te voy a bajar el sueldo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues te voy a sacar de tu casa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te voy a quitar tu familia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te imaginas? Que una convicción como esas se apodere de nuestro corazón para que podamos vivir una vida tan entregada a Cristo, para que podamos vivir una vida diciéndole que no al pecado, a la tentación, para que podamos vivir una vida aferrados a Jesús, para que podamos vivir una vida proclamando su grandeza en todo lugar. Entonces, Dios se hizo hombre en Cristo para venir y quitarle el poder a la muerte. Y si la muerte ya no tiene poder, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Que ese fuera nuestro credo. Que pudiéramos decir eso con esa firmeza. Como dice aquel himno: toma el mundo, pero dame a Jesús. Entonces, por un lado, Satanás como nuestro enemigo es vencido por Cristo, y esa es una razón de alegrarnos al recordar que Dios se hizo hombre en Cristo, es decir, al recordar la Navidad. Por otro lado, nuestra esclavitud al temor a la muerte es anulada por este mismo Cristo, y esa es otra razón para poder acercarnos delante de Dios con alegría, con gozo en estas fechas. Pero por otro lado, aún así nos falta algo. A pesar de que Él viene y nos rescata de nuestra esclavitud, a pesar de que Él viene y vence a nuestro adversario, el diablo, humilla a nuestro enemigo, le quita todo el poder, aún a pesar de todo eso tenemos un tercer problema, y nuestro tercer problema se llama Dios, porque no existe uno solo que sea digno de acercarse a Dios. Es decir, a pesar de que no está el diablo y a pesar de que ya no somos esclavos, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Ahora Dios es nuestro problema, porque Dios es tan santo, Dios es tan justo, Dios es tan perfecto que nadie puede acercarse a Él y permanecer de pie. Entonces, Dios se hizo hombre en Cristo para ser nuestro sumo sacerdote intercesor. Punto número 3, verso 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Recuerdan la historia de Esther? En la historia de Esther, ¿recuerdan cuál era la razón por la cual Mardoqueo y el pueblo judío estaban a punto de morir? Ellos estaban a punto de morir, todo el pueblo ya tenía sentencia de muerte, y alguien necesitaba presentarse delante del rey Asuero, pero no había nadie que pudiera presentarse delante del rey. ¿Por qué? Porque si una persona llegaba delante de la presencia del rey sin haber sido llamada, tenía que morir en el acto, a menos de que el rey Asuero extendiera su cetro. Y eso es lo que hace Esther, justamente se prepara y se presenta delante del rey con toda su belleza, con toda su humildad, con todo lo que ella es, va y se presenta delante del rey, preocupada, atemorizada, pero confiada en Dios. Y el rey extiende su cetro. De esa misma manera,
nadie puede acercarse delante de Dios. Pero mucho peor, porque Él es santo. Asuero no era santo, Dios es santo. Acompáñame a Apocalipsis 5, solamente para que veamos una imagen de las implicaciones delante de nuestro Dios. Escucha esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Escucha esto. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. No hay uno solo que sea digno. No hay uno solo que pueda presentarse delante de Dios y que pueda decir: yo puedo prevalecer delante de Dios, yo puedo mantenerme en pie. Si el ser humano con toda su pecaminosidad se acerca a Dios, es fulminado en ese mismo momento, porque la santidad de Dios no tolera el pecado, lo tiene que destruir, lo tiene que aniquilar, lo tiene que acabar. Entonces, verso 5, entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Esto es lo que nos está diciendo este texto. Este mismo Cristo vino en calidad de hombre. Dios se encarnó en la persona de Cristo para poder vivir una vida perfecta y para poder presentarse delante de Dios sin tacha, sin mancha, sin defecto, sin falla. Y ahora que Él se ha presentado delante de Dios como un humano perfecto, Él puede interceder por nosotros. ¿Sí me explico? Se necesitaba una persona perfecta, pero el ser humano no es perfecto. No hay nadie que pueda acercarse a Dios. Esta es otra razón por la cual podemos estar sumamente agradecidos en este tiempo. Felices. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para interceder por nosotros delante de Dios, para acercarse a Dios, para ser nuestro representante con Dios. Señor, ellos no pueden venir, pero yo estoy aquí en lugar de ellos. Hebreos 5. Nota por qué Cristo puede presentarse delante de Dios. Dice Cristo, Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 8, versos 1 y 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Tenemos tal sumo sacerdote, y esto es lo que es Cristo. El punto principal de todo Hebreos es que Jesucristo representa ser el hombre perfecto, que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para vivir una vida perfecta, para en calidad de vida perfecta presentarse delante de Dios. Esto no es cosa ligera. Esto no es cosa sencilla. Estamos hablando de algo más grande que nosotros mismos. Es muy fácil tomar estos textos, entender el contenido e ignorar el efecto que puede causar o lo que está diciendo en realidad. Lo que está diciendo este texto es: nadie puede acercarse a Dios. No es palabrería nada más. Nadie puede por sí mismo venir delante de Dios, pero Cristo se hizo hombre para vivir una vida perfecta, para poder acercarse delante de Dios en calidad de hombre.
y restaurar nuestra imagen delante de Dios, por así decirlo, para poder presentarnos a nosotros delante de Dios y para ser misericordioso con nosotros, que bien que lo necesitábamos. Verso 17, nuevamente, esa parte era el 17b, de Hebreos 17a, perdón, de Hebreos 2. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación, por los pecados del pueblo. Y este es el punto número 4, para propiciar nuestros pecados. Jesucristo puede acercarse delante de Dios en calidad de hombre, viviendo una vida perfecta, intachable, sin mancha. Pero seguimos teniendo un problema según este texto. Y el problema que tenemos ahora es que Dios es justo y el hombre ha hecho que la justicia de Dios se haya acumulado en una ira que está pronta a ser derramada. Nosotros como seres humanos caídos hemos logrado que la ira de Dios sea acumulada sobre nosotros. Entonces, dice el verso 17, a fin de llegar a ser fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esta palabra propiciación significa apaciguar la ira. Esa es la definición más clara de esta palabra. Muchas personas dudan de la ira de Dios. Muchas personas piensan, bueno, si Dios es un Dios de amor, yo no creo que Dios se enoje. Si Dios es un Dios de amor, yo no creo que en algún momento Él tenga tanta ira como dicen. Dios ama, y como Dios ama va a perdonar a todos al final. Al final de cuentas, Dios va a perdonar a todos. ¿Has oído eso alguna vez? No lo va a hacer solo por su amor, porque Él es justo. Y su amor no sobrepasa su justicia, no sobrepasa su rectitud. Y nosotros hemos fallado a Dios, por lo tanto, la ira de Dios necesariamente va a ser vaciada. Te lo voy a decir de esta manera. La ira de Dios va a ser satisfecha en el infierno, por la eternidad, o en Jesucristo en la cruz. Tú y yo podemos descansar en una de estas razones. O la ira de Dios está siendo satisfecha en nuestras vidas, en la obra de Cristo Jesús y nada más, o va a ser saciada en el infierno. Hebreos 9:26. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Bien, lo que el texto nos dice es esto. Jesucristo, por medio de un solo sacrificio, una vez y para siempre, satisfizo la ira de Dios. Jesucristo, por un solo sacrificio, una vez y para siempre, nos reconcilió perfectamente con Dios. Una obra total, una obra completa, una obra terminada. Por eso, cuando Jesucristo está en la cruz, gritó esto: consumado es. Tetelestai, que significa esto llegó a su fin. Se acabó, he cumplido la obra, está terminado, no le falta nada, fue perfeccionado. El sacrificio de Cristo fue perfecto, y fue perfecto de tal manera que todos los que venimos a Él, que todos los escogidos han sido salvados en el sacrificio expiatorio de Cristo. La ira de Dios ha sido saciada. Entonces, para resumir estos puntos, tenemos una razón para estar muy alegres, muy contentos en el sacrificio de Cristo en esta fecha de la Navidad, porque celebramos, uno, que Dios se hizo hombre para vencer a Satanás, que nos tenía esclavizados. 2, se hizo hombre para vencer a la muerte y hacernos libres. 3, se hizo hombre para acercarse a Dios en calidad de vida perfecta. 4,
se hizo hombre para presentar un sacrificio perfecto por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que hacer nada más, excepto confiar en el sacrificio de Cristo. Suena difícil, pero esta es la realidad. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en el sacrificio de Cristo. No hay nada más que podamos hacer. Cuando nosotros le añadimos obras al sacrificio de Cristo, hacemos algo que nosotros podemos ganar. Tenemos que confiar en el sacrificio de Cristo. Y número 5, y para terminar, verso 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para identificarse con nosotros, con nuestras debilidades. No sé si tú puedes ver la grandeza en este texto. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo con un propósito en mente. Voy a vivir la vida que Poncho vive. Voy a vivir la vida que cada uno de mis hermanos o mis hijos vive. Voy a saber con qué batallan. Voy a saber qué problemas tienen. Voy a saber en qué son tentados. Voy a saber cómo es el sufrimiento. Voy a saber cómo es el mundo en realidad. Por experiencia. Voy a experimentar todo lo que ellos experimentan. En algún momento de tu vida has pensado, estoy experimentando situaciones que me están haciendo pedazos y no sé si Dios me entiende. ¿En realidad le importa a Dios lo que estoy pasando? Nota esto. Muchas personas piensan que Dios solamente se queda en la banca y ve a todos jugando en el partido y dice, van bien, van mal. No, lo que este texto nos dice es que Dios, de hecho, se hizo hombre para ver, para vivir por experiencia propia lo que nosotros vivimos. Eso es algo precioso. No sé qué es lo que tú estás pasando en esta situación. No sé qué es lo que tú estás esperando en estas fechas. No sé, en serio, no sé lo que tú estás viviendo en cuanto a la tentación, en cuanto al pecado, en cuanto al sufrimiento, en cuanto al mundo, desempleo, mala economía. No sé lo que estás pasando, pero lo que este texto me dice es que Jesucristo sabe exactamente lo que estás pasando. Y tú dices, espérate, yo no tengo ni la menor idea de lo que mi hermano está pasando en cuanto a la tentación allá. Pero Cristo lo sabe. O podrías pensar, nadie sabe lo que yo tengo aquí adentro cuando estoy solo, cuando estoy en mi casa. Nadie sabe lo que yo tengo aquí adentro cuando me encuentro sin nadie. Nadie sabe lo que yo... Sí, Jesucristo lo sabe. Y no lo sabe porque alguien se lo dijo. Lo sabe porque Él vino a vivirlo en carne propia. ¿Y sabes para qué Cristo quería saber cómo es tu vida y cómo es mi vida? Dijo, me quiero identificar tanto con Edwin que quiero saber exactamente lo que es ser hijo, exactamente lo que es ser hermano, exactamente qué es el sufrimiento. Me quiero identificar de tal manera que nadie me tenga que contar nada. ¿Sabes por qué lo hizo? No fue por chismoso. Dice el verso 18, Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ves la grandeza en esto? Quiero pintártelo de esta manera. Nuestros 5 problemas para acercarnos a Dios y vivir una vida cristiana fiel. El diablo, nosotros, Dios, su justicia y para concluir, el mundo. ¿Te has preguntado por qué en la vida cotidiana no puedes crecer espiritualmente? Dices, espérate, me levanto un día, empiezo a ir a la iglesia, luego empieza una caída espiritual y luego me desanimo, luego no tengo ganas, me aburre la predicación, me aburre leer la Biblia y luego voy bien, caigo en pecado. ¿Te ha pasado? Pareciera el patrón de vida del pueblo de Israel después de salir de Egipto, ¿no? El pueblo peca, Dios se aleja, manda un castigo,
el pueblo se arrepiente, Dios perdona, el pueblo peca y sigue la misma secuencia y pareciera que hacemos lo mismo. La razón por la cual hacemos esto constantemente es porque no hemos entendido que nuestro todopoderoso Salvador entiende nuestra situación en el mundo hoy. Y pudiéramos decir, pero es que mi situación es tan terrible como sea. Dios sabe. Dios entiende. Oye, ¿cómo está tu vida espiritual? Dios entiende cómo está mi vida espiritual. Sin embargo, la respuesta de Dios para este tema sería, tú no tienes ni la menor idea de lo que yo sé sobre tu vida espiritual. Y si tu vida espiritual está tan fluctuante, es porque tú no has venido delante de mí para pedir auxilio, para pedir ayuda. No sé tú, pero cuando leí este texto me trajo una paz en mi corazón porque me hizo ver algo. Dios sí sabe lo que yo he pasado en situaciones como mi hijo. Es más, Dios sabe lo que tú pasas en tu matrimonio. Dios lo sabe. Dios sabe cuando te sientes solo y dices, no hay nadie a mi lado. Dios sabe cuando seres queridos te decepcionan. O sea, perdón por hacer tanto énfasis en esto, pero a veces creemos que nuestra situación es aislada a todo el mundo y creemos que nosotros estamos en un rincón de la casa mientras todos los demás están en la fiesta y decimos, mi vida sí es una calamidad. Pero Dios sabe por experiencia propia lo que tú estás pasando. Y no solo lo sabe, sino que está ahí para ayudarte, para socorrerte. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para quitar todos los obstáculos que nos alejaban de Él. ¿Estás viendo esto? Todos los obstáculos que nos alejaban de Dios, que nosotros no podíamos quitarlos, Él los quitó, incluido el diablo, incluidos nosotros, incluido la ira de Dios. Dios en la persona de Cristo vino y los quitó. Y el último obstáculo que estamos viviendo en este tiempo, las tentaciones, las distracciones. Dios sabe las distracciones que tenemos. Al final de cuentas, lo que quiero decir es, podemos llegar con toda confianza delante de Dios y decirle, papá, Señor, Dios, tú sabes que Netflix no me deja seguir mi vida. Suena ridículo, ¿verdad? Señor, tú sabes que Facebook me está haciendo pedazos. Señor, tú sabes que mi matrimonio está... Señor, tú sabes que la ira me está comiendo. Tú sabes cómo me pongo, Señor. Ayúdame. Acompáñame, Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué? Bueno, debido a que tenemos en Cristo, el Dios hecho hombre, que tiene todo poder, que tiene toda autoridad, que ha vencido a todo en todo. Por tanto, acerquémonos confiadamente a Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es triste saber que hay tantos cristianos que no tienen la confianza de acercarse al trono de la gracia cuando nuestro Salvador y Mesías murió en una cruz para que pudiéramos acercarnos. Es triste saber que hay tantos cristianos que no pueden doblar sus rodillas delante de Dios cuando nuestro Salvador murió en una cruz para que pudiéramos venir delante de Él. Es triste conocer que hay tantos cristianos que no pueden leer la Biblia cuando nuestro Salvador murió en una cruz para que pudiéramos tener acceso a la Escritura. Es deprimente saber que nos llamamos cristianos y estamos más preocupados por el Netflix que por nuestra relación con Dios, por prosperar económicamente, que por nuestra eternidad, que estamos más preocupados por en qué cama voy a dormir, que por dónde voy a pasar la eternidad. Es triste, ¿estás de acuerdo? Es lastimoso, es penoso.
Lo que venimos diciendo, en otras palabras, es que Cristo es el Dios hecho hombre, es superior a los ángeles, ya vencido y desarmado al diablo y a todos los poderes de maldad y las huestes espirituales, triunfando sobre ellas y exhibiéndolos públicamente en la cruz. Cristo, el Dios hombre, es superior a la muerte y en calidad de hombre sufrió la muerte para matar a la muerte. Cristo, el Dios hecho hombre, es superior a un sumo sacerdote, superior a Aarón y a todo orden de sacerdotes, y puede sentarse a la derecha del trono de la gloria para interceder por nosotros. Cristo, el Dios hecho hombre, es superior al tabernáculo y todo el sistema de sacrificios y ofrendas, y se presenta a sí mismo delante de Dios como un apaciguador de nuestros pecados una sola vez y para siempre. Cristo, el Dios hecho hombre, es superior al mundo, superior al sufrimiento, superior al pecado y las tentaciones, que puede y quiere librarnos de todo eso. Por tanto, es válido señalar que Cristo, el Dios hecho hombre, es mejor que las posadas de Navidad. Es mejor que Santa Claus. Es mejor que los regalos. Es mejor que un arbolito en la sala. Es mejor que las esferas, que las luces de colores. Mejor que los tamales y el ponche. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si Él es mejor que todo eso, si es superior que todo eso, ¿de qué se trata entonces nuestra Navidad? ¿Cuál va a ser el tema central en estas fechas? ¿Qué es lo que vamos a compartir con nuestra familia y amigos en estas fechas? Está bien darles tamales, pero hay algo mucho mejor. Hay algo mucho más grande. Está bien regalarles un suéter con un reno, no hay problema. Pero hay algo mejor que eso. Es Cristo el Señor. No temáis, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá por señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. De esto se trata la Navidad. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres en quienes Dios se complace. ¿Por qué? Porque nos ha nacido Cristo el Señor, porque nos ha nacido un Salvador, porque Dios ha determinado hacerse hombre en la persona de Cristo para acercarnos hacia Él y para ser accesible para todos aquellos que vengan a Él. Amén. Querido Señor, de esto se trata todo en la vida, Dios. De esto se trata todo. Porque tú lo llenas todo en todo. Porque tú has sido hecho Señor y Mesías. Señor absoluto sobre todo. Y porque en el momento cuando no lo merecíamos, te hiciste hombre en la persona de Cristo para poder salvarnos y acercarnos hacia ti. Y te enfrentaste al diablo por nosotros. Y te enfrentaste a nuestra propia dureza de corazón, a nuestra propia esclavitud, a nuestros propios deseos. Y te enfrentaste a la ira del Padre tomándola sobre ti con gracia. Y te enfrentaste a este mundo. Y te enfrentaste a todas las necesidades y a todos los problemas y a todas las tentaciones y a todos los pecados, y venciste todo sobre todo para ser el único Señor todopoderoso que es capaz de salvarnos y es capaz de atraernos. Y Señor, en esta tarde te pedimos perdón cuando atesoramos el árbol de Navidad más que a ti.
Cuando estamos más preocupados por qué es lo que vamos a regalar que por quién es nuestro Señor y Mesías. Señor, yo te ruego que nos liberes de todo el amor que aún hay en nuestros corazones por el mundo. Libéranos del temor y la autopreservación. Libéranos de la vanidad de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne. Jesús, que tú seas visto precioso, que tú seas visto valioso, que tú seas visto como la perla de gran precio, como el tesoro escondido, como el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, que podamos ver toda la belleza que hay en ti, para que podamos dejar de mirarnos a nosotros mismos, Señor. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.